¿Qué hace un soldado norcoreano mal entrenado y sin experiencia real en medio del conflicto más brutal del siglo XXI? Esa es la pregunta que resuena hoy entre las trincheras de Kursk, donde miles de militares enviados por Kim Jong-un están enfrentando una pesadilla para la que no fueron preparados. Todo comenzó con una alianza desesperada. En junio de 2024, Vladimir Putin y Kim firmaron un pacto de defensa mutua, comprometiéndose a ayudarse militarmente en caso de agresión. Apenas 2 meses después, Ucrania lanzó una ofensiva en territorio ruso. Putin no tardó en aprovechar el tratado. Pidió refuerzos. Kim respondió enviando entre 11.000 y 12.000 soldados norcoreanos al frente. Sobre el papel, se trataba de un respaldo estratégico. En la práctica, fue una condena. Estos soldados no saben hablar ruso, no comprenden las órdenes que se les dan, no entienden el armamento que se les entrega. En uno de los primeros videos filtrados, puede verse cómo intentan aprender frases básicas para seguir instrucciones. Uno balbucea eslavo intentando decir suavemente en ruso. La escena, casi cómica, es en realidad trágica. Están entrenando para manipular minas terrestres sin entender cómo. Esto no es solo una barrera lingüística, es una amenaza directa a la operación. Un error mínimo puede detonar explosivos o exponer a toda una unidad al fuego enemigo. Pero estos soldados no fueron enviados para cumplir misiones estratégicas, fueron enviados para resistir el fuego ucraniano. Son carne de cañón. Putin lo sabe, Kim también. La llegada de tropas norcoreanas no busca cambiar el rumbo del conflicto, sino absorber el desgaste. En palabras simples, se los está usando para morir en lugar de los rusos. Y los soldados lo están empezando a comprender. Muchos de ellos, por primera vez, tienen acceso a una versión menos controlada del Internet. No solo están descubriendo el mundo exterior. Están leyendo informes, viendo videos, escuchando expertos afirmar que hasta el 90% de ellos podría no regresar. Están descubriendo que fueron enviados a una guerra que no entienden, a un país que no conocen, por un líder que nunca los verá morir. La moral se desploma, la confusión crece, y el miedo se convierte en pánico. No saben qué armas enfrentan, no saben si tendrán comida, no saben si sobrevivirán la semana. Y algunos ya han decidido que no vale la pena seguir. Las primeras deserciones no tardaron en llegar. Según medios ucranianos y surcoreanos, al menos 18 soldados norcoreanos abandonaron sus puestos en Kursk y Bryansk en octubre. No dejaron notas ni explicaciones, simplemente huyeron. Algunos fueron encontrados días después, a más de 60 kilómetros de distancia, desorientados, hambrientos y al borde del colapso físico. Lo más estremecedor es lo que motivó su fuga. Fueron dejados solos, en un bosque, sin comida ni órdenes claras. Los rusos los olvidaron. ¿Y qué hizo el mando ruso cuando se enteró? Intentó ocultarlo. La noticia, según reportes, fue silenciada por temor a la reacción en Moscú y Pyongyang. Porque si algo queda claro, es que este experimento militar es un bochorno estratégico, no solo por su ineficacia, sino por el impacto devastador que tiene sobre la cohesión del frente ruso. Los propios soldados rusos están frustrados. Algunos han declarado que trabajar con los norcoreanos es como tener que guiar a niños en medio del infierno. Tienen que repetir instrucciones, traducir frases simples, evitar errores fatales cada vez que un novato manipula un explosivo sin saber cómo funciona. El resentimiento crece, la coordinación se resiente, y la sensación de que todo esto puede estallar, literal y figuradamente, se multiplica. Pero los norcoreanos no solo sienten miedo del enemigo, lo sienten también de su propio régimen. Muchos saben que sus familias quedaron en Corea del Norte como rehenes. Algunos expertos, como Bruce Bennett del Rand Corporation, han explicado que es común que el gobierno norcoreano deje al menos a un miembro directo de la familia en Pyongyang como medida de presión. No es un castigo simbólico, es una amenaza real. Si desertas, ellos pagan el precio. Esa es la jaula invisible que oprime a cada soldado norcoreano en el frente. Si se quedan, pueden morir bajo el fuego ucraniano. Si huyen, pueden condenar a sus madres, hermanas o hijos. Es una elección imposible, una angustia permanente. Y aún así, algunos prefieren correr el riesgo, porque el miedo a morir sin sentido pesa más que la culpa de lo que podría pasar en casa. La situación se vuelve todavía más absurda cuando se descubren las mentiras económicas que envolvían esta misión. Desde Corea del Sur, algunos analistas aseguraban que Rusia pagaría $2.000 al mes por cada soldado norcoreano.
una fortuna en un país donde el salario medio ronda los 50. Pero ese dinero nunca llegará a sus bolsillos. Según exmilitares que lograron escapar, el Estado se queda con casi todo. Ni siquiera las familias recibirán compensación si sus hijos mueren. Entonces, ¿qué les queda? Están atrapados en una guerra brutal, sin entrenamiento, sin idioma, sin motivación, sin recompensas. Lo único que tienen es miedo. Un miedo que crece cada vez que escuchan un dron, que sienten la artillería ucraniana caer cerca, que ven los cuerpos de sus compañeros desmembrados por una guerra que ni siquiera entienden. Y es precisamente ese miedo el que está quebrando la disciplina norcoreana, soldado por soldado. El régimen de Kim Jong-un basa su poder en el aislamiento, el control absoluto de la información y la obediencia ciega. Pero en el frente de Kursk, por primera vez, esos pilares empiezan a resquebrajarse. Soldados que nunca habían salido de su país, que crecieron bajo la propaganda de un líder infalible y enemigos invisibles, ahora tienen acceso a datos reales, a voces externas, a verdades que nunca debieron escuchar. Y entre esas verdades, la más brutal, no tienen ninguna posibilidad real de sobrevivir. Exoficiales como Jun Seung Lee, que entrenaron en las unidades de élite conocidas como Storm Corps, advierten que la mayoría de sus antiguos compañeros no tiene preparación para un conflicto moderno. Muchos nunca han estado bajo fuego enemigo, no saben usar los visores nocturnos ni los sistemas de guía rusos. Les dieron equipamiento de alta tecnología sin manuales, sin entrenamiento, sin contexto. Eso convierte cada operación en una ruleta rusa. Lo que para un soldado ucraniano es rutina, para un norcoreano puede ser una sentencia de muerte por error técnico. Y lo saben, cada vez que pisan un campo minado, cada vez que montan una trinchera, cada vez que escuchan un motor de dron, entienden que están solos, que nadie los protegerá, que sus vidas no valen más que la cantidad de munición que puedan absorber antes de caer. Mientras tanto, el Estado norcoreano mantiene una estrategia de silencio absoluto. Según testimonios recogidos por Voice of America, la familia de los soldados ni siquiera saben que sus hijos han sido enviados al frente. No hay anuncios oficiales, ni funerales, ni reconocimientos. Solo ausencia. Solo dolor reprimido tras muros sin aislamiento acústico, donde ni siquiera se puede llorar en voz alta por miedo a que los vecinos escuchen y denuncian. Es una forma de represión más sofisticada. No castigas el llanto, castigas el sonido del llanto. Y así, el Estado sigue dominando incluso el duelo. Pero ni esa vigilancia absoluta está evitando que la moral colapse. Cada deserción, cada video filtrado, cada rumor de bajas masivas erosiona el mito del sacrificio heroico. Los soldados empiezan a comprender que no están allí para defender a su patria, sino para servir como carne anónima en una guerra ajena. Y frente a esa realización, muchos están comenzando a considerar lo impensable: rendirse. Defectores y analistas coinciden en que se multiplicarán los intentos de fuga, porque en el fondo, todos saben que no hay final feliz en esta historia. Morir bajo un bombardeo o volver a casa mutilado, sin reconocimiento ni recompensa, es lo único que les espera si siguen obedeciendo. Por eso quieren irse, por eso están desertando, no porque odien a su país, sino porque saben que su país los ha traicionado. Han sido enviados como peones en un tablero que no entienden, sin armas adecuadas, sin idioma, sin destino. Y en esa guerra sin sentido, cada uno de ellos se enfrenta a la pregunta más cruel de todas: ¿es mejor morir como un número en el frente o vivir sabiendo que dejaste todo atrás por una mínima posibilidad de libertad? El drama de estos soldados expone una verdad brutal que pocos se atreven a contar. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita, comentar si te gustó, explorar más videos del canal y estar atento a los próximos contenidos.